El título de la lección de esta semana es La ira del amor divino. Suena un poco paradójico cómo el amor puede tener ira. Y algunas de las preguntas que vamos a estar estudiando, analizando hoy son: ¿será que Dios realmente se llena de ira? Y si lo es, ¿cómo es la ira de Dios o qué es la ira de Dios? Así que esto es uno de los temas tal vez más controversiales que se puede tener en algún círculo bíblico cristiano. Pero vamos a tratar de analizarlo hoy a la luz de Jesús en Estudiemos Juntos. Hola, le enviamos un saludo especial desde aquí de los estudios de Forest City en Orlando, Florida, en otra edición de Estudiemos Juntos. Estamos en la mesa hoy con Sammy, Joel y Denar, como de costumbre. Una semana más para analizar un tema muy interesante de este trimestre que tiene que ver con el amor y la justicia de Dios. Buenos días también, ¿cómo están? Bien, muy bien. Buen día. Muy bien. Acá todavía con un poco de frío en la Florida, pero ya creo que la semana que viene ya se va a estar poniendo un poquito más calientito. La ira del amor divino. Ese es el tema de hoy, un tema que, como dije, suena un poco paradójico, como el amor de Dios puede tal vez manifestarse en ira. Y vamos a estar analizando algunas historias de la Biblia y algunos textos para tratar de entender un poco cómo es esto de la ira de Dios. Pero antes de eso vamos a orar y Denar te va a pedir si puedes comenzar con una oración. Señor, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de estar acá, de poder estudiar tu palabra. Y cada vez que lo hacemos, pedimos la dirección de tu Espíritu Santo. En nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien. La Biblia, sin duda, habla de la ira de Dios. O sea, eso no podemos tapar el cielo con la mano. Hay muchos, pero muchos textos, más en el Antiguo Testamento, que hablan de la ira de Dios. Vamos a leer algunos de ellos. Sammy, búscate Éxodo 15, 6 al 8. Joel, Éxodo 32, 9 al 11. Y Denar, Números 11, 1 al 3. Y yo voy a buscar otros dos que están en el libro de los Salmos. Y estos son simplemente, algunos por encimita de los textos que hablan de esta ira de Dios. Así que vamos, Éxodo 15, 6 al 8. Señor, Señor, el poder de tu diestra se ha magnificado. El poder de tu diestra quebrantó al enemigo. Tu gran poder derribó a tus adversarios. Tu ira los consumió como hojarasca. Soplaste y se amontonaron las aguas. Adiós, espérate, te sigue hasta el 8. Está bien, tu gran poder derribó a tu adversario y tu ira lo consumió como hojarasca. Okay. Muy bien. Éxodo 32, 9 al 11. 9 al 11. Continuó diciendo Jehová a Moisés: Yo he visto a este pueblo, que por cierto es un pueblo muy terco. Ahora pues déjame que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Pero de ti yo haré una nación grande. Entonces Moisés oró en la presencia de Jehová su Dios y dijo, hasta el 11. Hasta el 11. ¿Por qué Jehová se encenderá tu furor contra tu pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Porque acá añade la palabra furor en el último versículo, aparte de la ira. Números 11, 1 al 3. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Ok, eso es un poquito más fuerte. Dice que la ira de Dios se encendió y un lado del campamento cogió fuego hasta que Moisés oró, y entonces cuando Moisés oró el fuego se apaga. Ok, vamos a seguir. Salmo 6:1 dice: Oh Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me disciplines en tu ira. Ok, y el Salmo 21:9 dice: Cuando te manifiestes, los arrojarás a un horno en llamas. En su enojo, el Señor los consumirá. El fuego los devorará. Muy bien. En el hebreo, en la palabra ira o enojo, una de las definiciones que tiene es nariz.
Sí. Cuando se habla de enojo. Y en otras ocasiones, casi siempre cuando habla de ira, se habla de que se le pone la nariz caliente. Literalmente, cuando en hebreo habla de que se enojó o la ira, es que se le puso la nariz caliente. Y hay pasajes incluso que como que le sale humo de la nariz. Sí, como que si saliera humo, justamente. Eso me recuerda, no sé si cuando pequeños veían muñequitos o caricaturas que alguien se enojaba y se ponía rojo de los pies a la cabeza, y cuando le llegaba a la cabeza salía justamente humo por las orejas, por las narices, y era como que un incontrolable, y ahí ya se ponía todo rojo, y eso era la ira. Sí. Y hay pasajes incluso del Antiguo Testamento que si vos quitas que está refiriéndose a Dios y lees cómo describe la ira de Dios, vas a pensar que está describiendo un dragón. Que le sale fuego, tremendo. Que le sale... Sí. Y justamente, y entonces ahí vemos, ¿no? Que Claro. es interesante todo eso. Entonces la pregunta que hago es, ¿será que, porque por lo menos yo cuando superficialmente leo estos textos como leímos ahora, me da miedo, un poco de miedo pensar en un Dios que cuando se llena de ira contra su pueblo, no tiene ningún problema en encender un pedazo de la esquina para que cojan fuego hasta que alguien interceda y él diga, bueno, aplaqué mi ira. O sea, por eso dije que suena paradójico esto de la ira de Dios si le entendemos ira de esa manera. No sé si ustedes alguna vez tuvieron esa misma emoción de que tal vez vieron el amor de Dios, la ira de Dios, así como que leían ese texto y decían, diantre, si Dios es así, más vale que yo ande más. ¿Viste? Bueno, cuando yo era chico siempre realmente pensé que Dios era amor, pero me acuerdo cuando iba a dormir, no sé si lo dije esto en un programa o en un sermón, pero cuando iba a dormir, antes de dormir, yo tenía que nombrar a todos mis parientes cercanos y orar por ellos, porque yo pensaba que si no oraba, iban a morir en la noche. Oh, wow. Que Dios, o sea, si yo no oraba, Dios... Si no intercedía, es que no Dios los iba a intercedía matar. por ellos, y no porque estaban en pecado ni nada, sino porque veía a Dios como amor, pero sentía que si no cumplía con los requisitos que él pedía, que era orar intercesoramente por mi familia, y había noches que no quería ir a dormir porque la lista era tan larga que se me hacía un peso la oración de la noche. Y eso también hizo que no me gustara orar, a pesar de que lo hacía todas las noches y lo hice siempre. Era como que era una obligación el orar, no era comunicarme con Dios, sino que era un requisito para que no se muera la gente que yo amaba. Wow. Tremendo. O sea, hay yo siempre tuve la dicotomía del Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Nunca lo entendí bien, porque me parecían totalmente opuestos siempre. Claro. Al Dios que presentó Jesús y al Dios que se presentaba en el Antiguo Testamento. Y porque una cosa es que se diga, ¿cierto?, la ira de Dios viene, o la ira de Dios va y los va a consumir, o que Dios diga, me enojé con mi pueblo, o voy a encender la ira. Pero pasaban cosas. O sea, en el texto que leímos, cayó fuego y consumió y mató a gente, y tuvieron que de vuelta como que orar y pedir y que por favor llorar, y se extinguió el fuego. Entonces, pasaban cosas, sucedían cosas. No era que Dios iba a decir, voy a destruir y pasar, sino que en el mismo pueblo que Dios sacó, por eso que Moisés le dice, pero si tú rescataste al pueblo, ¿por qué los va a destruir? Entonces, como que no se entiende, o sea, cómo un Dios va a hacer eso para que le sirvan, y que si uno le reclama, los destruye. Como que no hacía, nunca me hizo sentido. Claro. No me hacía sentido eso, y después el Dios que presentaba a Jesús. Pero bueno, y si Dios no destruye, ¿por qué entonces caía fuego? ¿Por qué destruía? O sea, ¿por qué se destruían? Entonces siempre tuve esa dicotomía, claro. Y eso generó también un miedo de que si yo me equivocaba, o si yo hacía cosas a sabiendas, o si Dios me iba a destruir. O sea, o tarde o temprano, claro, yo me iba a destruir, me iba a perder. Y siempre tuve ese miedo de que me iba a perder, porque uno está haciendo cosas malas todo el tiempo. O sea, si uno dice, voy a vivir una vida perfecta, bueno, y lo que hice para atrás, ¿qué pasó? Entonces, es imposible mantener esa perfección, entre comillas, que uno quiere tener para agradar a Dios, para que a Dios no le destruya. Y eso finalmente te comienza a destruir por dentro. Y comienzas a rebelarte contra ese Dios, porque nunca lo vas a poder agradar. Si al final decís, hago cualquier cosa, total, me esfuerzo y siempre tengo la duda si prefiero salir de ese equilibrio que estoy siempre con ansiedad y vivir en el pecado,
por el hecho de que no tengo ansiedad. O sea, tengo la ansiedad del pecado, pero no la ansiedad de estar diciendo, tengo que ser aceptado, tengo que ser, si no, Dios me va a castigar, si no, Dios va a hacer esto conmigo, Dios va a hacer lo otro, ¿no? Y al final, perdón, Sí. para terminar la idea nomás, es que al final uno termina haciendo las cosas, y lo hice yo muchas veces conscientemente, lo voy a hacer para no perderme. Ujú. O sea, voy a dejar de hacer esto Claro. para que Dios no me destruya, o sea, en otras palabras. Y dejo de hacerlo porque no me quiero perder. Claro, la recompensa es la vida eterna, no Dios. Exacto. Y al final... Y justamente eso es lo que iba a decir cuando estabas hablando, que me hiciste pensar, creer en un Dios así nos lleva a relacionarnos con un Dios así de una manera equivocada. Porque ¿cómo nos queremos relacionar? Por intimidación. Nos sentimos tan intimidados por un Dios que si yo hago algo malo me va a castigar porque su ira se va a llenar, que bueno, lo que quiero hacer es complacerlo, no porque me sale del corazón, sino para evitar un castigo. Y para ganar Exacto. algo de él. Correcto. No Para por que él no- mismo. Correcto. Porque no vale la pena estar con un Dios que me está exigiendo cosas. Exactamente. O sea, ningún ser humano quiere estar con otro ser humano que le está exigiendo algo. Exacto. La exigencia puede ser que alguien puede producir cambios externos, pero no produce amor la exigencia. Y acuérdenme más adelante, después vamos a estudiar una porción de Romanos. Después que estudiamos la porción de Romanos, quiero volver a esa historia porque esa fue la de Números, ¿verdad? Ujú. Creo que fue. Porque creo, no sé, voy a tirar algo después a la mesa que me hace sentido a mí para explicar eso. Pero más adelante, después de Romanos. Bueno, Esdras 8:22, y con este seguimos. Esdras 8:22. El que lo encuentre, o sabe, si queremos seguir en ese orden, 8:22. 8:22. Yo lo tengo si quieren. Dale. Pues tuve vergüenza de pedir al rey tropa y gente de a caballo que nos defendieran del enemigo en el camino, ya que le habíamos dicho al rey, la mano de nuestro Dios está para bien sobre todos los que lo buscan, pero su poder y su furor contra todos los que lo abandonan. Muy bien. A la versión mía dice enojo, furor, que es lo mismo, son sinónimos. Eso dice que Dios protege a los que están con él, pero a los que no están con él es furor, o su enojo está con ellos. Muy bien. ¿Qué pasa con esto? En esta palabra, en este versículo, el 22, cuando dice su enojo o su furor, es la palabra su nariz se pone caliente, o nariz, ¿no? La cuestión es que Dios no tiene nariz, o sea, como nosotros así, un cuerpo, bueno, capaz que ustedes sí piensan que Dios tiene, pues yo pienso que Dios no tiene una nariz así que se le ponga caliente. Esto, creo que Joel lo ha mencionado aquí antes, es lo que se llama un antropomorfismo, es darle cualidades de humanos a Dios. Y antropomorfismos también existen hacia los humanos. Por ejemplo, a veces a los humanos se le pueden dar cualidades de un animal o de una cosa. Cada vez que se le atribuye una característica a algo que no es antropomorfismo. Ahora, el enojo, la ira, ¿es mala? No, es una emoción. Es una emoción. O sea, nosotros fuimos creados a la imagen de Dios y tenemos enojo. Muy bien, tenemos ira. ¿Qué es lo que cuando vemos la ira de una manera positiva, qué hace la ira en nosotros cuando nos da ira, cuando nos enojamos, que se manifiesta positivamente? Hacer algo bueno en respecto. Ok, O sea, dame un ejemplo. O sea, tú ves que algo malo está sucediendo, vamos a ponerle que, no sé, Están tus maltratando hijos a están alguien. peleando o algo así, o alguien están en pelea, están molestando, tú intervienes bajo eso. ¿Para qué? Para lograr que haya un resultado bueno en cuanto a eso. Ok. Pero lo que me aira no son mis niñas, se supone, obviamente, Claro. pensando ya en un tipo de madurez ya más sabia, o pensando como asumo yo que Dios actúa, en vez de molestarme con ellas directamente por lo que están haciendo con ellas a la persona, sino el pecado como tal que está ocasionando. Eso es lo que aira, porque es el daño que se están haciendo las criaturas que yo amo, o sea, mis hijas, Ok. las personas que yo amo. Ok. Y hacer algo bueno al respecto. Muy bien. Los psicólogos dicen que cuando nosotros no manifestamos nuestra ira, nos enfermamos. O sea, justamente las personas que están ocultando su ira terminan teniendo problemas somáticos. O sea, ellos definen cuando la ira es algo bueno, cuando vos la manifestás sin una actitud destructiva. Pero cuando la ira la manifestamos con una actitud destructiva, entonces ahí se vuelve mala.
Ok. es perniciosa. Es perniciosa para el ser humano, para la sociedad, para todos. Y eso yo creo que, por ejemplo, yo siento que yo tengo un... ¿cómo te puedo decir? Cuando yo veo la injusticia, me da mucha rabia. Cualquier tipo de injusticia que yo vea. Y por eso a veces, por ejemplo, si estoy viendo una película de la Segunda Guerra Mundial y veo cómo los nazis maltrataban a los judíos o a los gitanos o a cualquier sector, me da rabia. Y yo creo que la generación Z, los jóvenes de la generación Z, se han descrito, descripto, ¿se dice? ¿Describido? No, descripto. Descripto como una generación que tiene un sentimiento hacia la injusticia muy fuerte. Y cuando ven la injusticia, no la toleran. Y se enojan. Y el enojo me parece que es como tú decías, Sammy, yo creo que el lado bueno yo creo que para eso Dios la creó. Aunque si lo analizas en un estado perfecto, no puede haber una injusticia para tú sentirte airado. Claro, pero es un mecanismo de defensa. Ajá. Claro, ¿defensa para qué? En un lugar para perfecto. el mal. No, porque, o sea, eso era lo que hacía que el ser humano no quisiera el mal. Lo que pasa, Claro, para mí no existía. Como no existía, exacto, esa y ahora emoción, al existir, exacto. eso es el resultado de lo opuesto. Exacto. Es como antes del pecado existía el mal. En potencia. Claro, o sea, Bueno, en imaginación, en ok, posibilidad. Exacto, pero no era porque existía... es lo contrario, es como la luz. ¿Existía la oscuridad? No, es la ausencia. Entonces, para mí eso, la ira es el resultado de eso. Cuando hay pecado, cuando hay una maldad, ahí entra el enojo. Lo que yo veo que está mal es porque, por ejemplo, a mí me pasó, yo espero no entrar en problemas por esto, pero ¿qué importa? Cuando estábamos ahí en Cuba, me di cuenta de la diferencia. Por ejemplo, veía el pueblo, fuimos a un pueblito allí en Cienfuegos y todo está, tú sabes, destruido, las casas, tú sabes, la gente pasando por mucha necesidad, sin pintar, todo. Bueno, una necesidad que ni te puedo describir, hay que simplemente experimentarla. Pero entonces uno estoy caminando por las carreteras y de repente esta carretera está bien linda, como en mármol, así bien bonita. Todo eso que la circulaba. Y ese edificio pintado completo. Y cuando yo veo, me dicen, ese es el edificio del partido, del gobierno. Y a mí me entró un coraje, pero yo estaba tan molesto porque yo miraba eso y decía, esta gente está invirtiendo todo este dinero para ellos y no lo está invirtiendo en el pueblo, en la gente que está sufriendo. Y yo estaba tan molesto, pero obviamente yo soy pecador, entonces no sé si mi molestia si yo actuaba quizás en mi molestia, puedo actuar en pecado, porque entonces actuaría contra las personas. No creo que Dios se dirija hacia las personas como tal, pero sí hacia la injusticia como tal. Claro. Entonces ahí es que no sé si... Y por eso, por ejemplo, yo lo veo, tú ves tú ves a alguien que está asaltando a otra persona y a ti te da ira ver la injusticia, ¿y qué va a hacer? Defiendes a la persona. Y defender a la persona no necesariamente significa meterle un tiro, un puño o algo a la otra persona, pero sí significa que vas a hacer algo para aliviar. Y a veces eso. no puedes hacer nada. Y lo mismo te da... Claro, exacto. Y eso a veces cuando no puedes hacer nada te da Es más peor, indignación. claro, O sea, claro. porque hay una impotencia. Exactamente. Y eso yo no lo veo como pecado. Al contrario, es la reacción justa de una situación anormal que se está dando y que la gente la ve como normal. Y qué bueno que Dios nos creó así. Porque imagínate que viéramos injusticia, no nos sentamos, no nos mueve el corazón, no nos hace nada, sería horrible. Entonces yo creo que ese es el lado positivo de la ira, y me parece que por ahí es donde va, cuando leemos estos textos de la ira de Dios, es de esa manera. Dios, cuando se llena de ira, se llena de enojo, es ante la injusticia, ante el sufrimiento, como tú decías. Ves este sufrimiento entre las personas y ¿quién no se molesta? Y si fuimos creados a la imagen de Dios y a nosotros nos pasa así con la injusticia, imagínate cuánto más Dios, ante el sufrimiento que sentimos. Lamentablemente, obviamente, nosotros los humanos no reaccionamos como Dios reacciona. Lamentablemente nosotros los humanos, cuando vemos un acto de injusticia, queremos resolverlo con violencia. Queremos resolverlo con guerras. Queremos resolverlo con... Exacto. Dios, me parece, no así. Que se pague de la misma forma. La misma moneda. O sea, exacto. Y muchas veces esa paga se torna en venganza. O sea, y claro, la Biblia también habla de la venganza, pero ¿cómo es la venganza humana en pecado? ¿Viste? Es paga igual. Tú mataste, bueno, te mato igual. Tú robaste, bueno, me vengo, te voy a quitar. Claro. Ahora te quito yo. Exacto. Entonces, es como
paga igual por igual. Y es para que sufra. El motivo para de que traer sufra. es para que tú sufras. No es para que seas bendecido. No, es para Exacto. que sufra y pagues Sí, todo tengas lo tu que merecido, se- exacto. pero no. Muy bien, vamos a Romanos capítulo 1. Y aquí es donde yo pienso que el Señor me reveló un poco esto de la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios y cómo se manifiesta la ira de Dios? Y vamos a leer Romanos 1. Vamos a leer del 18 al 20. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Hasta el 20. Hasta el 20. Sí. ¿no? Sí, es el 20. Muy bien. Algo que descubrimos interesante, cuando aquí Pablo dice, en mi versión dice, pero Dios muestra su ira, la palabra ira en el griego es orgei. Y sí, significa ira, pero ¿sabes también lo que significa la palabra orgei? Carácter, deseo. En otras palabras, yo puedo leer este texto y decir, porque el carácter de Dios se muestra, el deseo de Dios se muestra contra todos los que son pecadores y perversos que detienen la verdad con su perversión. El carácter de Dios se muestra. ¿Cuál es el carácter de Dios? Y vamos a seguir analizando ahora para que veamos cómo se muestra el carácter de Dios. Si orgei puede significar carácter o deseo, ¿cómo es el carácter de Dios ante los perversos, ante la gente mala? Vamos ahora a leer los versículos 21 al 23. Ya que habiendo conocido a Dios no lo glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también los entregó Dios Hasta el 23. hasta el 23. perdón. Ok, sí. So aquí vemos, dice, el carácter de Dios se manifiesta ante la perversidad de los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres, aunque Dios se les reveló y se continúa revelando, ellos insisten en rechazar la revelación de Dios y en crear un montón de cosas ellos mismos y adorar esas cosas que ellos han creado. O sea, reemplazarlo. Correcto. Entonces, ¿cómo se manifiesta el carácter de Dios? Versículo 24, 26 y 28. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza, de modo que degradaron entre sí sus propios cuerpos. El 26 ahora, ¿verdad? Ujú. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van en contra de la naturaleza. Y el 28, ¿verdad? Ujú. Y como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no convienen. Muy bien. En la versión, traducción del lenguaje actual, traduce ese versículo 24, 26, 28 como Dios los ha dejado hacer lo que querían. Y esta frase, Dios los entregó, está muy repetida en el Antiguo Testamento, especialmente cuando va a los jueces, cuando va, viste, que el pueblo se olvida de Dios y Dios dice, pues los voy a entregar a los babilonios, los voy a entregar a los filisteos, Y los voy a mi ira entregar. caerá por Exacto. Y nosotros dijeron, lo voy a entregar. Exacto. Entonces lo vemos como que es Dios, pero no, es literalmente, y esto es lo que pienso que tal vez una parte de lo que es la ira de Dios significa, la ira de Dios es simplemente, como dice traducción, dejarte hacer lo que tú quieras. Dios ha estado protegiendo, cuidando, revelándose, haciendo tantas cosas por tanto tiempo, pero cuando nosotros decidimos rechazar, llega un punto que no sabemos cuándo es, cuando Dios dice, ok, en inglés diríamos, have it your way. Eso es lo que tú deseas, ok, me voy a retirar. Y cuando Dios se retira, ya no estamos protegidos ya, porque lo que realmente deseamos es que Dios nos abandone. Eso es lo que estamos deseando. Y Le estamos pidiendo. Le estamos pidiendo a Dios. Entonces Dios, en su carácter de amor, el amor demanda libertad, no obligación. Entonces cuando alguien dice, yo no quiero, Dios dice, ok, dale. Y ahí se manifiesta, no es que Dios dice, bueno, pues ahora yo me aparto y te voy a mandar. Es que ¿quién es el que está tratando de destruirnos? O sea, son las consecuencias el del pecado. pecado. Y yo diría aún más allá. Jesús dijo en Juan que el ladrón viene a ¿qué? Matar. A matar, destruir y robar. Satanás está loco por destruirnos y es la misericordia y la gracia de Dios que ha estado ahí protegiéndonos
todo el tiempo. Pero cuando nosotros insistimos en rechazar a Dios, entonces salimos de ahí y Satanás y el pecado hacen lo que hacen, matar y destruir. Por eso, volviendo al versículo de ahorita, cuando el pueblo se rebela y dice que se encendió la ira de Dios, de acuerdo a lo que entiendo de Romanos, lo veo como que el pueblo decía, ok, ustedes no quieren. Para mí el que le prendió fuego fue el diablo. Y por eso cuando el pueblo ora a Dios, ¿qué Dios hace? Lo apaga. Porque imagínate qué bipolar sería un Dios que dice, estoy tan airado, fuego consumidor, y trae fuego, pero cuando, ay Señor, perdóname, está bien, voy a escuchar su ruego, lo voy a apagar. O sea, no hace sentido pensar en un Dios que te prende el fuego para que tú le pidas que lo apague y él lo apague. O sería un Dios que quiere que lo adoremos por miedo. Porque a veces sucede, a veces como padres hacemos los castigos que hacemos para los niños para que ellos vean que tú eres la autoridad y entonces por miedo no lo vuelvan a hacer. Y entonces eso no creo no que es es educación. Claro. Funciona por un tiempo. Sí, puede funcionar. claro, por puede siempre. funcionar. Genera Claro. conducta, pero no genera crecimiento. Eso. Y afecta la salud emocional de la Correcto. persona. Ahora, Sí. ¿Dios destruye? Y yo sé que yo lo que estoy descubriendo es que sí Dios destruye, pero Dios destruye cosas. Las cosas, a Dios le gusta destruir las cosas que no dan vida. Las cosas que afectan la vida, Dios las quiere destruir. Además, el propósito de Dios es destruir la muerte. O sea, Dios no destruye personas. Claro. En cambio, Satanás destruye personas y las cosas que dan muerte nos las deja viva. Eso no lo destruye. Dios por eso es contrario a Satanás. O sea, lo que Satanás destruye, Dios no destruye. Y lo que Dios destruye, Satanás no. Y lo que Dios no destruye, Satanás quiere destruirlo. Y por eso Dios no... la ley de Dios habla de seres humanos. Es una ley de relaciones con seres humanos. Y Dios no puede estar en contra de su ley, destruyendo seres humanos que Él mismo creó. Él destruye las cosas que le hacen mal al ser humano. Y el pecado, Satanás, es el que destruye la obra de Dios. Entonces alguien puede decir, entonces, por ejemplo, los babilonios que atacaron a Israel, y de momento llega un ángel, dice la Biblia, y mató allí a tantos ángeles. ¿Fue eso Dios protegiendo a su pueblo? Es que vamos a ver en toda la Biblia, no en toda la Biblia, pero en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, si nosotros encontramos un versículo, y lo hay más, que se le atribuye a Dios la obra de Satanás, entonces todo lo que, o sea, no es todo, pero sí, o sea, todo lo que vemos que se le atribuye a Dios características de Satanás, es una limitación del profeta eso. Claro. Y tenemos claros versículos, como en Job, tenemos en Samuel, en Crónicas, donde se le atribuye claramente, o sea, el profeta piensa que el que está haciendo algo es Dios, cuando realmente después en otro libro sabemos que fue Satanás. Y por eso Jesús, y yo sé que eso siempre volvemos, las conclusiones llegan a esto, o sea, Jesús es el filtro para determinar lo que hace Dios y lo que no hace. Y por eso cuando Jesús se enoja en el templo, no vemos que destruye a un cambista. ¿Qué destruye Jesús? Las mesas. Las mesas. Lo que hacía que el cambista, por eso se destruía, se estaba autodestruyendo el cambista. Por eso el templo se estaba autodestruyendo. Y él quiere destruir aquellas cosas que nos llevan a la destrucción. Claro. Buenísimo. Y en nuestra vida, por ejemplo, Dios quiere destruir tal vez adicciones, actitudes, pecado que está en nosotros. Así que vemos dos ramas de lo que es la ira de Dios. La ira de Dios. Perdóname, posiblemente con el pecado se le pone la nariz, se pone mal Dios. Y por eso Jesús se puso mal para mostrarnos, se puso mal hasta con un látigo, se puso mal en el templo, pero no se puso a agarrar a latigazos a los sacerdotes, no se puso a agarrar a latigazos a los cambistas, sino que hizo descender fuego del cielo, sino lo que hizo fue destruir o tirar abajo las cosas que estaban destruyendo a los cambistas. Y de paso, cuando en una ocasión le pidieron que mandara fuego, que Juan y Santiago le pidieron, Jesús no lo hizo. Y le dijo, ustedes no saben qué espíritus son. Ahí vemos en Jesús esa reacción. ¿Y ese fuego que descendió en el Antiguo Testamento se le atribuye a Dios?
Claro, en Fue muchas de Elías, ocasiones. porque ellos sí. dijeron, como Elías. Claro. ¿Quieres que mande fuego Claro, como y el entonces- profeta Elías? Porque se le atribuye en el Antiguo Testamento, perdón, Exacto. se le atribuye a Dios. Claro. Pero entonces Jesús dice... Jesús no dice que no fue, no dice pero, que no fue, pero... pero Bueno, dice le que no es un a espíritu ellos, de él. no leyeron bien, no entendieron bien la Biblia. Con eso Sí. le está diciendo Jesús. Lo que leyeron en el Antiguo Testamento no lo entendieron bien, porque lo están leyendo con los ojos de los hombres y no a la luz de lo que yo les estoy mostrando. Así que vemos dos caminos. Uno, la ira de Dios se manifiesta en dejarnos cosechar las consecuencias malas de nuestras decisiones, cuando persistimos en rechazar su protección, su gracia, su misericordia. Y otra, que la ira de Dios se manifiesta en destruir cosas y no personas. ¿Qué destruye Dios entonces? Cosas que nos hacen daño, que nos hacen sufrir. Ahora, Dios destruye eso cuando se lo pedimos o sin pedírselo. Oh, me dejaste patinando. Pues pudiera ser ambas, no sé. Yo creo que, yo pienso que Dios constantemente, aunque no se lo pidamos, nos está cuidando de muchas cosas. Bueno, lo que pasaba con el pueblo de Israel, cuando Babilonia va y conquista a Israel, no fue porque Dios le dijo a Babilonia que los conquistara, sino que todas las naciones han nacido para conquistar. O sea, en esa época especialmente nacían para conquistar. O sea, una nación que no quería conquistar no tenía ambiciones. Entonces, pero Dios protegía. Mientras el pueblo de Israel quería estar con Dios, y a pesar no fue que un día dijeron que no y entonces Dios se apartó, o sea, o los dejó, Claro. sino que ellos insistieron, Dios les mandaba profetas, insistieron, y dice, bueno, no quieren. Entonces ahora voy a dejar la realidad como realmente es. Exactamente. Lo voy a dejar Exactamente. Esto es lo que iba a pasar sin mí. Normalmente lo que pasa cuando no estoy. Correcto. Un ser humano quiere conquistar a otro y bueno, ustedes van a hacer, y Dios les había dicho, cuando ustedes se aparten de mí, este va a ser el resultado. Claro, la Biblia dice que Dios mandó a Babilonia, Dios, Claro. y son los resultados lógicos. Eso podemos ver, que recién hablábamos, no sé si hablábamos hace un rato, cuando cuando el pueblo, Dios le decía al pueblo, vayan a una guerra, pero la guerra es mía, ustedes no van a tener que hacer nada. Y el pueblo obedecía. Tenía fe plena en que ellos no tenían que hacer nada. Lo único que pasaba con el enemigo era que ellos se destruían entre ellos. Es más, ni un ángel aparecía, sino que ellos comenzaban a destruirse entre ellos. Porque eso es lo que pasa con el ser humano cuando Dios se retira. El ser humano, cuando Dios se retira porque el ser humano no quiere estar con él, tiene una actitud de destrucción, incluso para la gente que está al lado. Y por eso vamos a ver si en el tiempo que nos queda, media hora, nos da para 3 ejemplos que vamos a ver de esta ira de Dios. Y el primer ejemplo lo vamos a encontrar en Jonás. Vamos a Jonás capítulo 1. Perdón. Jonás capítulo 1, versículos 1 al 2. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Ok, hasta ahí. Mi versión dice, en el versículo 2, levántate y ve a la gran ciudad Nínive, pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto lo perversa que es su gente. ¿Eso dice tu versión también? No, ¿El dice, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Ok, aquí hay algo muy interesante que descubrí. Obviamente, en el original, en ningún momento dice mi juicio o el juicio de Dios. Solamente dice, ve y pregona, ve y clama, ve y llama. Es el original en el hebreo. En otras palabras, desde el principio del libro de Jonás, en ningún momento vemos que Dios dice, ve y dile que si no se arrepienten, yo los voy a destruir. Es ve y clama contra ella. Y para mí, el clamor es ve y dile que ellos necesitan ayuda. Porque si persisten en la conducta en que van a ser destruidos. No por Dios, porque Dios ve, y esto es algo que es muy interesante, una ciudad totalmente pagana, Dios quiere salvarla. Y termina salvándola. Sí, porque Dándole un mensaje, perdóname, dándole un mensaje, un clamor de que van a ser destruidos, no por mí. Es que si ustedes no cambian, o sea, su comportamiento los está llevando a ser conquistados y destruidos por otra nación. Si ustedes no cambian eso, van a ser destruidos. Pero si cambian, entonces las consecuencias son otras. O sea, es la ley de causa y efecto, y por eso me parece que la ira de Dios tiene que ver mucho con eso. La ley de causa y efecto, lo que yo siembro es lo que cosecho. Si siembro malo, voy a cosechar malo, pero si siembro bueno, voy a cosechar bueno.
Claro, Sí. pero acá dice, porque la maldad ha subido hasta mí. Evidentemente hay una medida de maldad. Porque la pregunta es, ¿estaba Dios con Nínive, sí o no? Claro. Sí estaba con Nínive. Pero llegó un momento que la maldad de Nínive pidió tanto que entonces eso se va, Dios tiene que ir respetando la libertad y se va, y va dejando, como decía Romanos, va dejando que ellos vayan, los va dejando solos, para Claro. que ellos vivan solos y vivan las consecuencias de su maldad. Pero entonces, antes de que se cumpla eso de dejarlos completamente solos, manda a Jonás. En su amor, manda a Jonás, porque Dios no quiere la muerte del impío, Claro. él quiere la salvación. Entonces manda a Jonás por amor, para Claro. que no ocurra lo que ellos están buscando. Correcto. Sin darse cuenta, porque ningún impío tampoco piensa que está buscando, Claro. no se da cuenta. O sea, ellos piensan que haciendo lo malo van a crecer más, quizá o algo por el estilo. Están engañados. Y es Sí. pero es interesante cómo aquí, y no sé, por toda mi vida lo había leído, no lo veía, el interés de Dios en salvar a los que no son su pueblo. Ujú. ¿Viste? Todo el tiempo es no, hay que venir al pueblo de Dios para que Dios te salve, tienes que venir acá a nosotros. Y Dios está trabajando para salvar a todos. Sí, Dios Y es es- un misionero. Y es interesante que elige un profeta que, de acuerdo a lo que creemos, que está mal, pero creemos que los profetas son infalibles, y resulta que el que tiene que aprender es el Ajá. profeta. No Exactamente. entendí. O sea, que Dios puede usar a un profeta que predique incluso un mensaje que él le da, Ujú. y que el profeta tiene una actitud equivocada y que todavía no entendió quién es Dios. Claro. No, pero para mí él sabía. Y eso era Claro, lo que bueno, le molestaba. claro, eso es lo que vamos a Porque leer él decía, ahora. yo no quiero ir para allá Claro. porque sé cómo tú eres. Sí. Él conocía. Entonces, para mí, algo que también me llama la atención es que dice, porque hasta a mí ha llegado la maldad de su habitante. Entonces, uno puede pensar que, me llegó y estoy ahora molesto con todos ustedes. Y pareciera como que es como que llegó esta maldad Sí. y ahora lo que quiero es cogerlo y reventarlo. Y es como que me llegó la maldad y lo que yo quiero es mostrarles mi amor. Que es para mí lo increíble. Claro. Porque uno ve eso y uno lo que quiere, la ira es como que no, mi ira, la maldad es lo que ustedes están haciendo y yo quiero salvarlos de lo que ustedes están haciendo. Es que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Claro, y acá está también otra de las definiciones diferentes de cómo definimos nosotros y cómo define Dios. Cuando Dios aplica justicia, salva. Ujú. Cuando los seres Literalmente. humanos aplicamos justicia, destruimos. Matamos. Ahí está. También O sea, destruimos. eso es el espíritu de Satanás, el espíritu del pecado. El pecado exige que la justicia cada uno reciba lo que se merece. Mm. En cambio, Dios nos da lo que no merecemos. Es tremendo. Por eso, Ahora, perdón, en esta Sí. historia, o sea, que yo sé que no sale ahí, pero cuando Jonás se va, ¿cierto? O sea, no quiere ir, y viene la tempestad, viene la tormenta, todo. ¿Quién genera esa tempestad? O sea, que al final no destruye a nadie, pero la genera Dios, porque ahí dice, y Dios mandó viento Sí, y todo. sí, sí, sí. En este caso, ¿sería una forma de poder alcanzar a Jonás, o sería que Dios no hizo eso, pero Dios lo salva igual a través del pez para que Jonás pueda recapacitar y al final vuelva? Yo creo que Dios se mueve para la salvación de todos y por eso no tengo ningún problema personalmente. Porque nadie murió, o sea, Claro, no se exacto. no destruyó tengo nada. Eso ningún yo iba a problema decir. de que Dios provoque un viento, de que Dios haga lo que Claro. sea para que un hijo suyo entienda quién es Él. Es más, vemos todo, incluso con los vientos, con todo eso, vemos una actitud de amor de Dios con respecto al profeta. y no solo a los profetas, a los marineros. También. Porque a través de esa experiencia, los marineros terminan creyendo en el Dios de Jonás. Porque echaron suerte y todo, Claro. y caía Sí, siempre sí. en Jonás. O sea, como que para mí, o sea, como que Dios dirigió, o sea, se ve claramente, o sea, nadie murió, nadie se destruyó, pero vino eso ahí. Sí. Y bueno, y está el pez, es como, lo voy a destruir a Jonás porque no fue, pero le voy a mandar un pez para que viva. O sea, no hace ningún sentido Claro. tampoco si fuera de esa forma, pero al final, claro, Jonás recapacita y va, pero eso sirve, que a veces pasan cosas en nuestra vida, ¿no? Que nosotros siempre, ¿pero por qué Dios mandó esto? ¿Por qué Dios? Y capaz que, o sea, Dios no lo mandó, Dios lo permitió, pero, no sé, o sea, hay veces cosas que O uno sea, no entiende. O y sea, si Dios manda algo que nos parece malo, suponete la tormenta, sí, porque acá, Ujú. para mí, Dios hizo la tormenta esa. Pero entonces, si sabemos que es Dios el que mandó eso, tenemos la seguridad de que es para bien. Ujú. Que no en vamos a medio- morir. Y en medio de la tormenta sabemos que hay un propósito, que es lo que dice Romanos 8:28. O sea, lo que hace Dios es con un propósito siempre para bien. Bendición. Para bien. Porque- Satanás cuando hace algo, y que Dios muchas veces tiene que permitir que Satanás, porque nosotros le damos Claro. lugar a Satanás, entonces cuando Satanás hace algo no lo hace con un propósito de bien, nunca. Pero no le podemos entonces atribuir a Dios que Dios hace algo
con el mismo propósito de Satanás. No puede ser. Vamos entonces a terminar este ejemplo de Jonás leyendo Jonás 3, 4 al 10. Bueno, leo yo. Comenzó Jonás a adentrarse en la ciudad y caminó todo un día predicando y diciendo: dentro de 40 días Nínive será destruida. Ok, párate ahí. Dios le dijo a Jonás que en No 40 sé. días Nínive será destruida. No sabemos. No sabemos, pero por lo que vimos al principio, Dios no le dijo eso. Ojo, pero le dio un no, no, mensaje. ojo. Pero el mensaje pudiera Sí, hacerse. siempre que vemos cuarentenas en la Biblia mandadas por Dios, son cuarentenas para construir algo en la persona. Son cuarentenas de disciplina para que las personas puedan cambiar. Ok. Pues dale, sigue. No con un propósito de destrucción. Exacto. El El 5. 5. Los hombres de Nínive creyeron a Dios. Es interesante que dice que creyeron a Dios y no a Jonás, ¿no? Sí. Los hombres de Nínive creyeron a Dios, proclamaron ayuno y desde el mayor hasta el más pequeño se vistieron con ropas ásperas. Cuando la noticia llegó al rey de Nínive, éste se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió con ropas ásperas y se sentó sobre ceniza. Y luego hizo un anuncio en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, una proclama que decía: hombres y animales, bueyes y ovejas, no prueben cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse hombres y animales con ropas ásperas y clamen a Dios con fuerza, que cada uno se convierta de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. Quizás Dios se detenga y se arrepienta, se calme el ardor de su ira y no perezcamos. ¿Hasta dónde? ¿Hasta el 10? Hasta el 11. Vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había anunciado hacerles y no lo hizo. Muy bien. Entonces, mira qué interesante. En el versículo 4, Jonás dice: dentro de 40 días Nínive será destruida. No dice que dentro de 40 días Dios destruirá a Nínive. Puede haber sido otra cosa. Y no estoy diciendo que tal vez no era eso. Aunque el versículo 10 dice que Dios se arrepintió Eso es de traer, claro, el antropomorfismo, que también es lo mismo que vemos en Génesis, que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. Sí. Muy bien, entonces vemos aquí eso, y lo segundo que yo veo es que, como mencioné ahorita, cuando yo abandono estas decisiones malas que estoy haciendo y cambio y comienzo a sembrar bueno, eso trae consecuencias buenas. Y es lo que le pasó a esta gente. Esta gente iba por un camino, cree el mensaje de Dios de que iba a ser destruida, se arrepiente, que es un cambio de mente, y ahora comienzan a hacer algo diferente, por lo tanto la destrucción no llega. ¿Ok? Es causa y efecto. Y ahora vamos a terminar con Jonás 4, 1 al 3. Pero Jonás se quedó muy disgustado y se enojó. Entonces oró al Señor y le dijo: y bien, Señor, ¿no es esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis. Ya sabía yo que tú eres un Dios clemente y piadoso, lento para la ira y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Yo te ruego, Señor, que me quites la vida. Prefiero la muerte a la vida. Hasta el 3, ¿verdad? Hasta ahí, sí. Cuando Jonás dice aquí, Qué terco, ¿no? cuando Jonás dice aquí que yo sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte en hebreo es de nariz larga. ¿Verdad? Dios es de nariz larga. En otras palabras, en inglés, me gusta más la palabra en inglés, es long suffering. Es como que se extiende. O sea, no es como nosotros que a veces Mecha corta. de lo más poquito nos llenamos. No. Dios es bien paciente, de paso. El amor, dice 1 Corintios 13, es paciente. Entonces, aquí vemos que Jonás sabía que Dios no iba a destruir la ciudad. Jonás lo sabía desde el principio. Por eso no quería ir a anunciar el mensaje de que sería destruida. Porque él sabía que Dios Lo iba a salvar. salva Qué aún a la nación más malvada de la época, los asirios. Ahora, qué interesante, porque Jonás prefiere morir antes que Sí. aceptar una nueva revelación de Dios. O sea, de aceptar quién Dios es. Porque él quiere que Dios haga lo que él quería. Claro. Y él quería que sean destruidos porque se sí, merecían la destrucción. Él quería al Dios que había creado en su mente, que claro. actuara en ese momento. Y de paso, la palabra también para cuando dice de amor inagotable es la palabra Gesed, que la hemos mencionado aquí muchas veces, que es ese amor que no tiene fin. El amor que ama, no importa que, y ese es el amor que Dios tenía para Nínive. Pero mira, Sí. Es interesante porque Jonás dice: yo sabía que tú eras así.
Ujú. O sea, Exacto. o sea, Él estaba en una lucha con quién era Dios. exacto. Dice, yo sabía que tú eras El Dios profeta. clemente, Sí, el profeta. El profeta. yo sabía que tú eres grande en misericordia, sabía que los iba a perdonar y todo. O sea, el profeta quería que fueran destruidos. Claro, Eso es lo que él exacto. quería, y quería ese Dios. O sea, Exacto. pero él dice, pero al final yo sabía que tú los ibas a perdonar, pero yo sé que tú eres así. O sea, Jonás sabía que cómo era Dios, pero él quería un Dios a la medida de él. De lo Y que Contra él- los enemigos quería un Dios diferente. Exacto. Y eso nos muestra que no podemos seguir a los profetas. O sea, si bien los profetas son usados por Dios, este es un ejemplo tremendo que nos muestra realmente que el centro no puede ser el profeta, tiene que ser Dios. Sí, Totalmente. eso está tan increíble porque exactamente era un profeta. Era un profeta. Era un profeta, no era... Este, Prefería la muerte que la vida. Mira, Claro. o sea, en vez de verlos a ellos parte del pueblo de Dios, escogidos como Dios, él decía, para mí esto no Entonces, sirve". imagínate Wow, cómo qué- habrán qué- sido qué las duro, otras cosas que escribió Jonás antes de esta experiencia. Sí, O sea, claro. él habrá escrito Totalmente con parcializado. la mentalidad Claro. que tenía, a pesar de ser profeta. Y Dios lo usa. O sea, y Dios no deja. O sea, pero nosotros tenemos. Y bueno, este libro lo escribió Jonás, que eso muestra que al final Jonás se arrepintió. Aunque no lo puso, no, Sí. no terminó con ese testimonio él, pero él se pone vulnerable y muestra Claro. que el problema era él, no era Dios. Y si lo escribió de mala gana, como que pues, porque Dios se lo puso en su corazón y lo escribió, no quiero hacerlo de la misma manera que fue para allá, quizás también de la misma manera terminó escribiéndolo también sin... No sabemos. No, yo creo De mala. que al final termina con un final abierto, el libro, mostrando no solamente que Dios ama a los ninivitas, sino que amaba a los animales que estaban también. ahí, a todo. O sea, realmente es el Evangelio Jonás, para mí es Brutal. uno de Salvaje. los libros que muestran el Evangelio más claro en el Antiguo Testamento. Ahora hago una pregunta. Sin duda, Dios envió este mensaje a Nínive y Nínive aceptó el mensaje, lo creyó y no fue destruida. Ahora, ¿qué pasó con los asirios? Finalmente, con la nación asiria. Al Después final, de esto. sí, Sí, después de Ellos muchos siguieron años el- después, ¿qué pasó? fue destruido. Sí. O sea, volvieron de nuevo a rechazar Sí. y finalmente las consecuencias fueron conquistados creo que fueron por Babilonia mismo. De paso, en esa época, según lo que los estudiosos tienen, hay en Adad-Nirari, que vivió un rey asirio, tercero, Adad-Nirari III, vivió del 810 al 782, que se cree que se escribió el libro de Jonás en esa época. En los registros históricos hay en Asiria una revolución monoteísta. Mira. O sea, Ajá. sí, que no se le llamó a su Dios Jehová, Jehová, ni nada por el estilo, pero hay una revolución y Nabu es declarado como Dios único y principal Mira, en esa época. tremendo. Ya entra. Capaz que por la reforma que trajo Jonás. Bueno, el minuto que nos queda rapidito. Jueces 2, 1 al 15. 11 al 15. Lo voy a leer rapidito. Dice, los israelitas hicieron lo malo a los ojos del Señor y sirvieron a las imágenes de Baal. Abandonaron al Señor, Dios de sus antepasados, quien los había sacado de Egipto. Siguieron y rindieron culto a otros dioses, los dioses de los pueblos vecinos, y así provocaron el enojo del Señor. Ok, si concluimos que una de las cosas que como el enojo de Dios se manifiesta es dejándonos cosechar lo que quisimos, cuando aquí dice que provocaron el enojo del Señor, es que provocaron, fíjate qué interesante, provocaron que Dios se echara para atrás. Y no sé si inclusive eso es una expresión. Y es que yo creo que hasta describe. provocaron el enojo. Por eso. Porque, o sea, provocaron la consecuencia. sí, no, y porque Dios se enoja Contra lo malo. contra lo malo. Entonces yo, por ejemplo, si veo que mi hijo quiere tomar droga, Claro. y no se está enoja. tomando droga, provoca mi enojo contra la droga, mucho más, mi enojo contra la Tremendo. droga, muchísimo más por el hecho de que Así está mismo es. afectando a mi hijo. Tremendo. Sí, sí. Entonces dice, provocaron el enojo del Señor. 13. Abandonaron al Señor para servir a Baal y las imágenes de Astoret, lo cual hizo que el Señor ardiera de enojo contra Israel y que los entregara en manos de saqueadores, quienes les robaron sus posesiones, los vendió a los enemigos que tenían a su alrededor y ya no podían vencerlos. Cada vez que los israelitas salían a la batalla, el Señor peleaba en contra de ellos e hizo que sus enemigos los derrotaran, tal como él les había advertido, y el pueblo estaba muy angustiado. Ahí está las limitaciones del profeta, están bien claras ahí. Porque pone que Dios estaba en contra de Israel. Exacto. Y de nuevo, no es que estaba en contra, es que Dios, al llenarse de ira, nos deja que cosechemos las consecuencias de nuestra decisión. El pueblo quería adorar a Baal, ya no quería adorar a Jehová. Quería ser fiel a Baal, no quería ser fiel a Dios, y Dios seguía, y finalmente dice, ok, ustedes no quieren lo que yo les estoy dando.
vamos a ver. Pero ahora también Sí. no podemos, para no malinterpretar esto, porque nosotros también esto lo podemos interpretar como seres humanos. Entonces le damos antropomorfismo a Dios, decir, Dios los dejó. Es como que se puso indiferente, No, Dios, no, no. como nosotros hacemos. Está Claro. bien. No voy a hacer nada agresivo, pero me pongo indiferente con la persona. Dios nunca se puso indiferente con Israel, y por eso el libro de Jueces es para mostrarnos que Dios nunca, a pesar de que los dejaba, ellos cosechaban, siempre estaba ahí. Pero mira el Cada vez 18. que clamaban, Dios salvaba. El verso 18 No, se puede está leer brutal. del 16 al 21. Perdóname, yo me No, adelanté. tranquilo, no, es así. 16 al 21. Sí, entonces el Señor suscitó caudillos para que los libraran de aquellos que los despojaban. Pero ellos tampoco escuchaban a sus caudillos, sino que se fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron, y pronto se apartaron del camino que habían seguido sus Ahí está. antepasados. Ellos se apartaron. Ajá. Pues sus antepasados habían obedecido los mandamientos del Señor, pero ellos no lo hicieron. Cuando el Señor suscitaba algún caudillo, también lo apoyaba, y mientras ese caudillo vivía, los libraba del poder de sus enemigos, pues el Señor se conmovía al escuchar los gemidos de su pueblo oprimido y afligido. Pero al morir aquel caudillo, el pueblo volvía a corromperse aún más que sus antepasados, y seguía a los dioses ajenos para servirles y adorarlos, y no se arrepentían de sus obras, ni de su obstinada conducta. Pero por eso la ira del Señor se encendió contra Israel y dijo, como este pueblo ha roto el pacto que establecí con sus antepasados y no me obedece, tampoco yo volveré a expulsar delante de ellos ninguna de las naciones que Josué dejó al morir. O sea, esto es, de nuevo, es causa y efecto. Dios constantemente nos está protegiendo y nos está extendiendo, no sé, Su amor, su gracia. su gracia. Pero cuando nosotros persistimos en rechazar la gracia, Dios tiene que hacer lo que estamos pidiendo. Sí, que no le queda de otra. No es desde el punto de vista de la indiferencia. Es decir, Tomás, ahora te voy a dejar. No, para que te lo destruyas. hace con dolor incluso. Correcto, ahí con ahí sufrimiento. dice, ahí decía. Exacto. Y eso es lo que vemos en todo el libro de Jueces. Es este ciclo vicioso que el pueblo de Israel constantemente está abandonando a Dios. Y cuando abandona a Dios, sufre las consecuencias del abandonar de Dios. No porque Dios se las da. Es porque así es el orden natural de las cosas. Y Dios impedía el orden malo de las cosas. Y cada vez que el pueblo clama, ahí está Dios. Cada vez que el pueblo clama, ahí está Dios. De paso, mencionábamos en el programa anterior, me parece, que en una Dios actúa como si estuviera cansado y dice, no, ya yo no voy a ayudar, pídenle ayuda a Baal. Y después dice, no, yo no puedo, yo tengo que ayudarles a ustedes. O sea, ese es el Dios que muestra la Biblia. Y finalmente termino con el último ejemplo, que es Babilonia, justamente. Tengo muchos versículos aquí, pero en Esdras, ¿quién puede leer Esdras 5, 11 al 12? Yo lo busco. Dale. Y alguien que busque Jeremías 27, 6 y 7. Joel, ¿tú buscas Jeremías? Ok. Esdras 5, Sí, 11 y 12. 11 y 12. Dice, y nos respondieron diciendo así, nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificamos la casa que ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel. Mas después que nuestros padres provocaron a ira al Dios de los cielos, él los entregó en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, caldeo, el cual destruyó esta casa y llevó cautivo al pueblo a Babilonia. Ok, so dice que el pueblo de Israel se rebeló contra Dios, Dios se llenó de ira, la provocó de ira, y vinieron los babilonios. Dice, él mandó a los babilonios para que se lo llevaran. No es que Dios mandó a los babilonios, es que Babilonia era el imperio que estaba conquistando en aquella época y Dios estaba protegiendo a Israel. Pero Israel no quiso la protección de Dios y Dios entonces dejó que pasara el curso natural y ahí fueron llevados cautivos. Jeremías 27, 6 y 7. Dice, y ahora yo he puesto todas... Perdón, yo estoy cada vez peor con y ahora, yo he puesto todas estas tierras en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y aún las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, hasta que llegue también el tiempo de su misma tierra y la reduzcan a servidumbre muchas naciones y grandes reyes. Ok, so aquí dice que Nabucodonosor es el siervo de Dios. Siervo. Ujú. El ¿ok? siervo. El siervo de Dios. El que vino, Y el si que siguen, aquí decía exacto, que venía... correcto. Y lo si había siguen leyendo, entregado, dice, y oren para que haya paz en su época, porque si él tiene paz, ustedes van a tener paz. Pero en realidad era el No, siervo de claro, Dios. no, totalmente. Y a eso es a lo que voy. O sea, fíjate, no sé, me emociona mucho porque es que Dios está pasado. Y es la soberanía de Dios que está Claro. sobre todo. O sea, hay una cosa natural que está pasando en este mundo de pecado. En los imperios, Babilonia es el principal. Babilonia está conquistando, matando y conquistando.
el pueblo de Israel está protegido. No quiere la protección de Dios. Babilonia lo conquista. Pero ¿qué hace Dios con Babilonia? Cuando vamos al libro de Daniel, ¿qué hace Dios con Nabucodonosor? Es que Dios permite la conquista para salvar a Nabucodonosor. Correcto. Y eso es lo grande. Dios siempre salva. Eso es lo grande. O sea, en Daniel capítulo 2, Dios le revela a un rey totalmente pagano el futuro de la humanidad. ¿Ok? En Daniel capítulo 3, en el horno de fuego, Nabucodonosor experimenta, lo ve y reconoce, no, este es el Dios de dioses. Y finalmente en Daniel capítulo 4, con el sueño del árbol que lo cortaron, y con ese quiero terminar, vamos a leer ese. Daniel capítulo 4, versículo 34 al 37. Y por mientras lo buscan, lo mismo habla de la profecía de Ciro, mi escogido. Correcto. Mi escogido. Pero él vino a conquistar y a hacer lo que estaba acostumbrado a hacer. Y hacer lo que estaba haciendo. Pero Dios lo llama es increíble. Mi escogido. Y esa profecía estaba mucho antes también. Mucho antes. ¿Qué dije? Daniel 4, 34 al 37. Pero al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, levantaré los ojos al cielo y levanté los ojos al cielo y recobré la razón. Bendije entonces al Altísimo. Alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y cuyo reino permanece por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. El Altísimo hace lo que Él quiere con el ejército del cielo y con los habitantes de la tierra, y no hay quien pueda impedírselo, ni cuestionar lo que hace. En ese mismo instante recobré la razón y la majestad de mi reino, junto con mi dignidad y mi grandeza. Y mis gobernadores y mis consejeros acudieron a mí, y fui restablecido en mi reino, y se me dio mayor grandeza. Hasta el 37, ¿verdad? 37. Por eso yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas las obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que se muestran soberbios. Mira lo que yo veo. Dios está literalmente queriendo salvar a todas las naciones. Y está obrando para salvar a todas las naciones. La nación que cree y acepta la salvación que Jesús ofrece no es destruida. Pero en cuanto esa nación tiene un gobernante y un pueblo que persiste en tomar decisiones malas y rechazar a Dios, es destruida. Le pasó a Nínive, le pasó a Babilonia. O sea, aquí Babilonia con Nabucodonosor fue el reino prosperó. O sea, el clímax de Babilonia fue bajo Nabucodonosor. Luego vino el hijo de él y después vino el nieto de Belsasar. Y con Belsasar es que entonces Babilonia cae. Pero fíjate cómo Dios es tan fiel que aún aquellos que no son el pueblo escogido, aún aquellos que siguen adorando a Marduk, a Moloch, a los demás, Dios es tan lleno de gracia y su ira no se manifiesta con ellos cuando ellos deciden creer en el mensaje. ¿Cómo te lo puedo explicar? Porque siento que parte de la ira de Dios es simplemente dejarnos cosechar lo que queremos porque nosotros así lo hemos decidido. Bueno, eso pasó con los judíos también. Justamente. O sea, con Jerusalén. Después va... Y es interesante porque eso va pasando con todos los pueblos escogidos. El gran problema es que todos los pueblos escogidos nos olvidamos por qué Dios eligió a Abraham. Y cuando Dios elige a Abraham dice, en ti serán benditas todas las naciones. Dios elige un pueblo escogido por causa de la salvación de todo el mundo. El gran problema es que los pueblos escogidos llega un momento, como pasa incluso hasta ahora, que se empiezan a enojar cuando empezamos a decir, o cuando empiezan a decir de que hay que salvar el mundo y que Dios ama a todo el mundo. No, solamente todos tienen que ser parte nuestra. Y si no son parte nuestra, entonces todos se pierden. Y Dios quiere salvar a todos, no quiere salvar solamente a los que son parte nuestra. Es que muchas veces pensamos, sí, o sea, Dios ama y Dios ama a todo el mundo. Pero los que no piensan como yo y los que no creen como yo, no son amados. No son amados. Y yo creo que ahí está el gran problema. Y ahí Dios nos muestra que no es así. O sea, hablando de Nabucodonosor, de Ciro, de Nínive, que no tienen nada que ver con, digamos, lo que sería el pueblo escogido o lo que sea. O sea, y yo creo que por eso Jonás se enoja.
porque son gente que no creen como él, Claro. que no son como él, que no comen como él, que no se visten como él, y entonces que no merecen el amor de Dios. Y hasta eso Jonás se equivoca porque Jonás podría haber predicado, miren, hay un Dios de amor que no quiere que se destruyan. Y entonces, él predica la destrucción, Claro. la destrucción, la destrucción. Y por eso nunca la predicación ha sido poderosa, nunca ha cambiado el mundo, porque siempre estamos predicando la destrucción y cuando la destrucción no la provoca Dios. Tenemos que predicar el Dios de amor que quiere evitar la destrucción que provocamos nosotros mismos, que provoca el pecado, que provoca Satanás. Y por eso quiero terminar con este texto, Romanos 12, 17 al 21, dice lo siguiente. Romanos 12. Nunca devuelvan a nadie mal por mal. Compórtense de tal manera que todo el mundo vea que ustedes son personas honradas. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras, yo tomaré venganza. Yo les pagaré lo que se merecen, dice el Señor. En cambio, si tus enemigos tienen hambre, dales de comer. Si tienen sed, dales de beber. Al hacer eso, amontonarás carbones encendidos de vergüenza sobre su cabeza. No dejen que el mal los venza. Más bien, venzan mal haciendo el bien. Mira qué interesante. Pablo está diciendo, el mal no se vence con el mal. ¿El mal se vence con qué? El Con el bien. Con el bien. Entonces, la ira de Dios no puede ser algo malo. Porque Dios no paga lo malo O sea, no con puede malo. hacer algo malo para Correcto. corregir el no bien. puede. O Porque entonces, bueno, estaría no- pidiendo algo que encontré, es como que Exacto. pantalón. O sea, tú me estás pidiendo que yo ame y que haga esto, Sí. pero tú no lo haces. Exactamente. Sí, sí, sí. So, la venganza de Dios es justamente pagarnos bien por mal. Ahora, Es interesante. ¿cuánto hemos estado engañados por tanto tiempo, muchas veces en el sentido de que le hemos dado a Dios atributos de Satanás? Correcto. Y lo hemos confundido. Y Satanás ha ganado hasta hoy. Y por eso es necesario que rescatemos nuevamente a Jesús, que nos mostró quién es Él. Y por eso estos temas me gusta. Realmente el estudio que hacemos acá es muy bueno, porque realmente yo creo que Dios en cada programa nos da por lo menos una chispita de algo que confirma esto que estamos diciendo. Y nada, con esto yo sé que me pasé por un minuto, así que mis disculpas, pero creo que valió la pena. Así que no tengamos miedo a la ira de Dios. Dios jamás pagará mal con mal. Porque el amor es la fuerza más poderosa del universo. Y Dios únicamente usa el amor para todo. Así que la ira de Dios, dentro de todo, Dios siempre la usa para bien, nunca para mal. Bueno, terminamos con oración. Sammy, ¿puedes orar, por favor? Padre, gracias porque todavía sigues revelándote cada día más en nuestros corazones, en nuestras vidas. Te agradecemos por eso. Permite que cada vez podamos ser humildes para poder seguir creciendo. Si hay cosas que se nos complican en entender, Señor, te pedimos que tu Espíritu con tu amor siga teniendo esa paciencia con cada uno de nosotros para poder conocerte cada día más, y que ese conocimiento no se quede solamente en nuestra mente, sino que se refleje en cómo nosotros también convivimos con todos aquellos que nos rodean. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, una vez más, gracias por estar con nosotros y esperamos que este estudio sea de bendición. Si te gustó, dale like, comparte este enlace con aquellos que tú sientas que van a ser bendecidos. Y como todas las semanas, entonces, me despido diciéndote que te espero la próxima semana en otra edición de Estudiemos Juntos.